Buenas. Buenas tardes a todos. En primer lugar, gracias de verdad en nombre de la Real Basílica de San Lorenzo y a la Real Cofradía de San Lorenzo el que hayan podido venir y pienso que disfrutar de esta tarde con las palabras que nos diga don Pablo. Gracias, vicario, conciliario de la cofradía, vicepriora, miembros de la Junta, expriores que he visto por ahí. Gracias a todos. En primer lugar, gracias por el interés mostrado al asistir a esta conferencia. Agradecer en primer lugar a don Pablo el esfuerzo por acompañarnos y así, recuerdo, estamos celebrando el 1800 aniversario del nacimiento de San Lorenzo desde el día 1 de enero de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2025. Y con este pequeño, gracias don Pablo por iniciar este pequeño ciclo de conferencias programado precisamente por el motivo que les he dicho anteriormente, 1800 aniversario del nacimiento de San Lorenzo. Lo que voy a decir ahora, el presentar a don Pablo no es una tarea fácil para ninguno, el que lo quiera yo sin problemas. Dado su amplio currículum, del cual hemos intentado hacer un somero resumen del vasto e intenso bagaje de colaboraciones, licenciaturas y doctorados. Don Pablo, aquí presente, nació en Zaragoza, es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Navarra. Se trasladó a Roma y completó sus estudios en teología. Se doctoró con honores en filosofía sobre la estética y la hermenéutica de Pareinson. Correcto. En 1997 fue ordenado sacerdote. Es catedrático de teología sistemática, especializado en ecumenismo. Capellán de varios colegios mayores, colaborador de la Fundación Vaticana Joseph Ratzinger. Desde 2021 es asesor del Subcomité de Relaciones Interreligiosas y Diálogos de la Conferencia Episcopal de España. Y para terminar, porque si no, no hablaría él, en 2023 don Pablo Blanco Sarto recibió el premio Joseph Ratzinger. Quiero terminar con unas palabras que sobre el Papa Benedicto XVI decía Henri de Lubac, que como todos ya conocen, creo, fue uno de los teólogos más influyentes del siglo XX, cardenal. Decía así: el Papa Benedicto XVI no tiene miedo de abordar en público ni los temas fundamentales ni los de actualidad, y siempre con calma, sencillez, mesura, gran respeto a las personas y con una sonrisa. Creo que alguna de estas acepciones tiene similitud con la vida y martirio de San Lorenzo. Y de verdad sé que la caridad con mayúsculas debe ir envuelta con un bonito papel de calma, otro de sencillez, otro de gran respeto a las personas. Y el que más sobresale, el que más se ve, es más vistoso, es con una sonrisa. Eso entiendo que es la caridad. Recuerden el
título de la conferencia. Hasta ahí, don Pablo. Estamos deseosos y ansiosos de escucharle. Buenas tardes, muchísimas gracias por la presentación, aunque ha olvidado el mayor de mis méritos, y es que soy hijo y nieto de oscenses. O sea que... Eso no sale, eso no sale en Google. En el título de la charla que quería dirigirles es La primacía de la caridad en la vida y ministerio de San Lorenzo. Y para esto he partido de la inteligencia artificial, como no, y veamos lo que nos cuenta de él. Se cuenta que a San Lorenzo, en su labor de ayudar a los más necesitados, una vez le fue encargado de administrar los bienes de la Iglesia. En lugar de esconder o guardar esos bienes para sí mismo, decidió repartir todo entre los pobres. Cuando llegó el momento, llevó a los pobres a la Iglesia y les mostró los tesoros que había recibido, diciendo: aquí están los verdaderos tesoros de la Iglesia. Esto es lo que dice la inteligencia artificial, y como ustedes habrán detectado, hay algo de falso, de fake news, ¿no? de bulo en todo esto. Entonces vamos a intentar hacer justicia y centrarnos en lo que nos cuenta la historia sobre San Lorenzo. Luego, con gran generosidad, ahora, cuando se cumplen los 1800 años del nacimiento del patrón de Huesca, es el momento de recordar la más importante de las virtudes, la caridad, según repite San Pablo en 1 Corintios 13. Existe un famoso cuadro de Bernardo Strozzi que podemos contemplar, un destacado artista del siglo XVII, titulado La caridad de San Lorenzo. Es un cuadro del estilo Caravaggio, con su claroscuro y los colores surgiendo de las tinieblas. Strozzi representa una figura que simboliza la caridad, generalmente mostrando a una mujer que cuida y ayuda a los necesitados. La obra destaca por su uso emotivo del color y la luz, características del estilo del pintor italiano, quien fue conocido por su habilidad para captar la sensibilidad y la humanidad en sus pinturas. La iluminación resalta las expresiones faciales y las manos de los personajes, como pueden ver, creando una sensación de intimidad y humanidad. Es la luz del amor. Además, la composición es sencilla pero efectiva, centrando la atención en la acción de la caridad misma. Lorenzo, como buen diácono, cuidó de los pobres y las viudas y ejercitó esa caridad. Y entonces lo que me propongo hacer ahora es trasladarnos en primer lugar de Huesca a Alemania, en segundo lugar de la época de San Lorenzo a nuestros días, es decir, cómo vivir la caridad en el siglo XXI o la revolución del amor, según Benedicto XVI, que como recordarán, la primera encíclica se titulaba precisamente Dios es amor. Hoy, en la lectura del Evangelio, de la misa de hoy, está precisamente el mandamiento nuevo. O sea que pienso que estamos en el lugar y en el momento adecuados. La revolución del amor. Así subtituló un conocido periodista la primera encíclica de Benedicto XVI. El texto sorprendió a propios y extraños. El muy inglés The Times se refirió a ella como un bello y apasionado escrito. La encíclica no es propia de un inquisidor, seguía afirmando, sino propia de un enamorado de Dios. The Guardian, otro periódico inglés, también se refirió a que rompía su anterior imagen de frialdad. Por su parte, el italiano y laico Corriere della Sera reproducía amplios pasajes de la encíclica, mientras el turinés La Stampa resumía los desafíos propuestos por el Papa alemán en el amor, la justicia y la caridad. The New York Times recordaba que Benedicto XVI volvía a la esencia del cristianismo, al amor, a la vez que otros medios de comunicación norteamericanos resumían el texto con un musical
All you need is love. Todo lo que necesitas es amor. Pero otra vez el amor. ¿Qué más se puede decir sobre el amor que no se haya dicho ya? La Iglesia lleva 21 siglos hablando de este mandamiento nuevo de Jesucristo y sin embargo parece ser que según Benedicto XVI todavía necesitamos que nos lo recuerden. Tal vez sea un clásico, un tema todavía actual en este mundo apasionante pero cruel a veces, en el que el crecimiento económico es cada vez más desigual. En un mundo en el que todavía mueren de hambre 6 millones de niños al año, según el último informe de la FAO, y donde entre 36 y 53 millones de niños no podrán gozar siquiera de esa oportunidad porque no llegarán a nacer. En un mundo, en fin, en el que incluso se mata en nombre de Dios. Ante esta situación, ni la Iglesia ni cualquier hombre o mujer de más o menos buena voluntad pueden callar. De este modo, podríamos subtitular esta primera encíclica de Benedicto XVI con el título de una famosa novela latinoamericana, El amor en los tiempos de cólera. Una grata sorpresa. En aquella encíclica, Benedicto XVI citaba allí, sin complejos, a Nietzsche, Descartes, Virgilio, Platón, a su querido San Agustín o a Teresa de Calcuta, pero sobre todo acudía allí al inagotable Cantar de los Cantares y de modo continuo a San Juan y al resto de la Biblia. Venía a recordar allí esa revolución del amor propuesta por Cristo que todavía no ha conseguido triunfar del todo en nuestro pequeño mundo. El amor es una revolución pendiente, también para los cristianos, insistía. De hecho, ¿es posible una alianza de las civilizaciones? Es la tremenda pregunta, sin amor y sin Dios. Según él, para que esta revolución se lleve a cabo de una vez por todas, hace falta no olvidar dos palabras, Cristo y Dios. Jesucristo es el amor de Dios encarnado, que se concreta no solo en la caridad con los demás, sino sobre todo en la cruz y en el sacramento de la Eucaristía. De ahí nace todo nuestro amor a Dios y al prójimo. Todo amor y caridad verdaderos vienen de Dios. Nosotros tan solo lo tomamos prestado. Este amor es algo que en la Iglesia no hemos de olvidar, pero que también puede venir bien recordárselo a este mundo nuestro, a veces un tanto cruel. De verdad que el amor puede cambiar el mundo, nos repite Benedicto XVI con una seguridad que nos debe hacer pensar. Como dijo el cardenal amigo, con mayúsculas y minúsculas podríamos decir, amor grande por lo inagotable y universal. La medida del amor es el amor sin medida, porque a todos ha de llegar y ninguno puede quedar excluido de esta mesa del amor de Dios manifestado en Cristo y presente en la Iglesia. Es decir, es lo que Benedicto XVI llamaba el amor de segunda mano. A nosotros los de segunda mano nos suena mal, nos suena a coche usado y a lo mejor no en plenitud de facultades, podríamos decir. Sin embargo, en Alemania, que hay una gran cultura de reciclado, lo de segunda mano no suena mal. De hecho, en verano suele haber mercadillos con objetos usados y la gente se levanta a lo mejor a las 5 de la mañana, va ahí con su linterna para ver cuáles son los productos de ocasión, los chollos y las gangas que hay por ahí, precisamente para comprarlo. Pues ese amor de segunda mano, que nosotros podríamos traducir como ese amor prestado, es el que nos hace capaz de amar. Porque hay ocasiones en las cuales no somos capaces de amar. Hay ocasiones en las cuales no somos capaces de perdonar. Y entonces tenemos que acudir a ese amor primero, a ese amor frontal, ese amor originario, ese amor que se identifica con las tres personas de Dios y pedirle una chispita de su amor. Y entonces Él
enciende nuestro amor, enciende nuestros corazones, ensancha nuestro corazón, porque el corazón tiene un coeficiente de dilatación infinito, y entonces con ese amor prestado somos incluso capaces de amar a esas personas que ahora no somos capaces de amar. El amor lo puede todo. Dios es amor, y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Con estas famosísimas palabras de San Juan empieza la carta dirigida a todos los cristianos y a toda la humanidad. Sigue después con otra cita, también muy querida por él, y que precede las anteriores palabras de San Juan. Hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en el amor. Hemos creído en el amor, porque a veces el amor es increíble, o no nos creemos que el amor es posible. También el creer en el amor exige un acto de fe. ¿Es posible el amor, decíamos, en este mundo cruel? Pues si Dios es amor, puede ser posible si nosotros somos conductores o mediadores de ese amor inmenso de Dios. ¿Pero acaso no cree en él todo el mundo? ¿Por qué precisamente ahora el amor, cuando todo el mundo sigue hablando de él sin pestañear lo más mínimo? ¿Por qué el Papa Ratzinger abordaba entonces ese tema tan manido, sin haber sido ninguno de los temas específicos de su anterior investigación, aunque en cierto modo está presente en toda su obra? ¿Está el amor en crisis? Tal vez haya algo de esto en su querida Múnich, la querida y amable ciudad de la Oktoberfest, de la fiesta de la cerveza. El 50% de los habitantes viven solos. Y también allí se pronuncia la palabra amor, tanto en alemán como en bávaro. Bávaro es como la fabla aquí, digamos, ¿no? Por decir de alguna manera. De este modo, un primer tema sobre el que la fe cristiana no puede callar es el amor como cumbre y esencia de la doctrina de Jesús. La fe cristiana, poniendo el amor en el centro, ha asumido lo que era el núcleo de la fe de Israel, dándole al mismo tiempo una nueva profundidad y amplitud. Se trata, por tanto, de un tema viejo y nuevo. Jesús, haciendo de ambos un único precepto, ha unido este mandamiento del amor a Dios con el del amor al prójimo. Sigue diciendo, en un mundo en continua guerra, también por causa de la religión, ¿es posible el amor hoy día? Frente a quien pueda utilizar el nombre de Dios para odiar o quitar la vida, el Papa Benedicto recordaba algo elemental. Dios es amor. Hoy, esta mañana, hemos oído esta tarde, en el Evangelio de la misa de hoy, hemos escuchado esas palabras de que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Y si se fijan, Jesús al principio pone el nivel un poco más bajo. Dice, ama al prójimo como a ti mismo. Y la verdad es que nos queremos bastante. Nos cuidamos, nos mimamos, nos miramos al espejo, nos hacemos selfies. Entonces, dice, querer a los demás con el mismo amor con la misma autoestima que tenemos hacia nosotros mismos. Pero esta mañana ha levantado el nivel, hoy en la misa, en el Evangelio de la misa de San Juan, levanta el nivel. Que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Eso quiere decir que el amor es todavía más difícil, pero al mismo tiempo es más fácil, porque decíamos que solo podemos amar con ese amor prestado, ese amor que tomamos de Dios. Solo podemos amar con el corazón de Cristo. Nosotros identificamos nuestro pobre corazón mezquino, a lo mejor con sus heridas, a lo mejor con sus manchas, con sus impurezas, y lo identificamos con el corazón de Jesús, entonces con esos latidos de ese corazón divino y humano al mismo tiempo, pues somos capaces de amar. Él bombea
Ese amor hacia nosotros ensancha ese corazón que decíamos que tiene un coeficiente de dilatación infinito, y con ese amor de Dios somos capaces de amar a esas personas imposibles, ¿no? Me estaba acordando ahora de un libro que tiene un autor que no es católico, es anglicano, sobre la oración. A lo mejor lo conocen ustedes porque es muy conocido, es Lewis Lewis, ¿no? Del autor de las Crónicas de Narnia. Entonces, este autor, que no era católico, pero era un buen cristiano, un buen anglicano, escribió un libro sobre la oración. Y allí él cuenta cómo no había sido capaz de perdonar a una persona durante 30 años. Es ese rencor, ese resentimiento que a veces anida en nuestros corazones. Y no somos capaces de amar. Y entonces él cuenta cómo en un momento dado, claro, el libro sobre la oración, en un rato de oración, consiguió perdonar a esa persona. Lo cual demuestra que el perdón es un don divino. Es algo que solo Dios nos puede dar, si se lo pedimos. Y por otro lado, el saber perdonar nos hace más parecidos a Dios. Nos diviniza en ese sentido, ¿no? Pues esa es un poco la tesis que va explicando Benedicto XVI. Sexo, amor y familia. Comienza así la primera parte más especulativa sobre la importancia y la naturaleza del amor. Aquí el profesor Ratzinger se empleaba a fondo. Decía allí que el amor está desgastado y devaluado. El término amor se ha convertido hoy en una de las palabras más utilizadas y también de las que más se abusa, a la cual damos acepciones totalmente diferentes. Realizaba después un análisis semántico de esta eterna y polisémica palabra. ¿Es todo amor? ¿Vale todo en el amor? ¿Vale todo lo mismo? Para entrar en profundidades, el Papa Profesor acudía al griego y al latín. Eros, ágape, caritas. En estas palabras, el pontífice alemán quería recordarnos algo fundamental. O sea, lo que viene a decir es: el eros es ese amor posesivo, ascendente, ese amor puramente humano que tenemos nosotros, que a veces, pues efectivamente, es demasiado personal. Pues ese eros, si consigue purificarse de sus impurezas y recibe esa donación por parte de Dios, se puede convertir en verdadera caridad, agape, ¿no? Que es el amor descendente. Y de ahí es como nosotros llegamos a la santidad. Podemos pensar que la santidad pues es algo estratosférico, algo inalcanzable para nosotros, pero la santidad no es otra cosa que el amor total, el amor pleno, la plenitud en la caridad. O sea que de ese amor humano, harto humano que nosotros tenemos, podemos llegar a la verdadera caridad cristiana, identificándonos con el corazón de Jesús, y de ahí podemos llegar a esa santidad que solo tiene Dios, pero que Dios nos puede conceder. O sea, es una especie como de plano inclinado que hace esa santidad plenamente posible. Con toda el alma y con todo el cuerpo. Para esto, Benedicto XVI recuerda un principio antropológico fundamental: la unidad del ser humano, de la persona humana. La persona realmente, ella misma, cuando cuerpo y alma forman una íntima unidad. El desafío del eros puede considerarse superado cuando se logra esta unificación. Si el hombre pretendiera ser solo espíritu y quisiera rechazar la carne para los griegos era sinónimo de corrupción, de pecado. Nosotros, Juan 1,14, decimos que el Verbo se hizo carne. O sea, el Verbo asumió esa carne que para algunos era principio de corrupción, esa carne empecatada.
y al asumir esa carne la sana, la purifica, la limpia, como iremos viendo. Si el hombre pretendiera ser solo espíritu y quisiera rechazar la carne como si fuera una herencia meramente animal, espíritu y cuerpo perderían su dignidad. Si por el contrario repudia el espíritu y por tanto considera la materia, el cuerpo, como una realidad exclusiva, malogra totalmente su grandeza. Solo cuando ambos se funden verdaderamente en una unidad, el hombre es plenamente el mismo. Únicamente de este modo el amor, el eros, puede madurar hasta su verdadera grandeza. Nada, por tanto, de absolutismos unilaterales, ni espiritualismos, ni materialismos. La antropología cristiana rechaza, por tanto, de un modo decidido, tanto el materialismo como el espiritualismo. Busca el equilibrio entre ambos, ayudado por la gracia. Cuerpo y alma, eros y ágape, resultan inseparables. Y de nuevo viene la argumentación, en este caso sobre los textos sagrados. Tras un recorrido por la Biblia, concluía el Papa: el que pretenda guardarse su vida la perderá, y el que la pierda la recobrará. Dice Jesús en una sentencia suya que con algunas variantes se repite en todos los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Con estas palabras Jesús describe el propio itinerario que a través de la cruz lo lleva a la resurrección, el camino del grano de trigo que cae en tierra y muere, dando así fruto abundante. Describe también partiendo de su sacrificio personal y del amor que en éste lleva a plenitud, la esencia del amor y de la existencia humana en general. Cuerpo y alma, amor y sacrificio, placer y dolor resultan inseparables en la vida humana, y el cristiano no será una excepción en este sentido. Benedicto XVI plantea de este modo un amor unitario. Rechaza así un unilateral y exclusivo punto de vista espiritual o material. Por el contrario, propone un amor de cuerpo y alma, de cuerpo entero y de toda el alma, con pasión y con espíritu. En realidad, eros y ágape, amor ascendente y amor descendente, nunca llegan a separarse completamente. Cuanto más se encuentran ambos, aunque en diversa medida, la justa unidad en la única realidad del amor, tanto mejor se realiza la verdadera esencia del amor en general. Pero el amor ha de trascenderse, ha de purificarse. El más elevado debe dirigirse hacia abajo, de modo parecido a como Dios ha querido encarnarse, a la vez que el amor más a ras de suelo ha de remontar el vuelo y llegar a un amor mejor, a un amor mayor, al mismo amor de Dios. El amor es un arte mayor, cantaba aquel cantautor. Esto es una proposición bastante provocadora, sobre todo para el mundo protestante. Hay un biblista protestante sueco que se llama Nygren, que tiene un libro precisamente titulado Eros y Ágape. Yo también me he dedicado al estudio del mundo del protestantismo, ¿no? Entonces, en ese libro, este autor Nygren propone estas dos realidades de Eros y Ágape de un modo enfrentado, un modo dialéctico, de un modo exclusivo y excluyente. El Papa Benedicto XVI hace lo contrario. Dice: el eros humano, harto humano, aunque sea un amor a veces impuro, puede purificarse y convertirse en verdadero ágape cristiano, decíamos. Es como lo que se hace con el crisol. ¿Saben lo que es un crisol, no? El horno donde se mete el oro con impurezas, se somete a altas temperaturas y entonces, como la temperatura de combustión de las impurezas, la gravilla, las piedrecillas, el barro, lo que hay ahí,
tiene una temperatura de combustión más baja, entonces se queman las impurezas y al final lo que queda es oro de muchos quilates. Pues el corazón humano es igual. El dolor mejora el amor y el sacrificio y el sufrimiento hacen que consigamos ese amor como arte mayor, que ese eros que nosotros tenemos y que es algo irrenunciable, que también nosotros necesitamos ese amor concreto, eso que llamamos cariño. El cariño humano puede convertirse en verdadera caridad cristiana. Hay un santo contemporáneo que traducía el famoso Deus Caritas Est, palabras de San Juan, que dan título a esta encíclica, lo traducía libremente como Dios es cariño. Como diciendo, la caridad cristiana no es simplemente algo frío, oficial, seco, como el caso de San Lorenzo era muy material, muy materialista, podríamos decir ahora. Se expresaba en esas muestras de cariño y de afecto humano concreto. Contaba este santo, ¿no?, de una monja que decía de sus hermanas, ¿no?, estaba enferma y decía, bueno, aquí me tratan con caridad, pero mi madre me trataba con cariño. Lo que viene a decir aquí Benedicto XVI, aunque sea alemán, y de un modo, digamos, como mucho más elevado de lo que yo lo puedo decir, es que la caridad cristiana tiene que tener esas manifestaciones concretas pues que tenía San Lorenzo o que he visto que tiene la cofradía, porque allí hay también un local de Caritas donde se ayuda a las personas de un modo concreto y de un modo, digamos, como profundamente humano, ¿no? Pero, insisto, para que el eros se convierta en verdadera caridad, en verdadero ágape cristiano, hace falta ese proceso de purificación, de sublimación, de elevación. Bien, aquí tengo una anécdota personal, pero la voy a dejar y si interesa, pues la cuento al final. Un amor revolucionario. Pero hay más, pues el amor cristiano es radicalmente revolucionario. Es esta una idea que repetía Benedicto XVI una y otra vez. Esta novedad de la fe bíblica se manifiesta sobre todo en dos puntos que merecen ser subrayados: la imagen de Dios y la imagen del hombre. La persona humana es una imagen en la cual Dios se mira. Aunque a lo mejor esa imagen nosotros la rompemos por el pecado, como se rompe un espejo. Pero también en un espejo roto se puede ver una imagen, aunque sea fragmentada, ¿no? En primer lugar, el Dios cristiano crea por amor, porque ama al hombre y a toda la creación. Por si fuera poco, este Dios ama al hombre. El Dios único en el que cree Israel ama personalmente. Él ama y este amor suyo puede ser calificado sin duda como eros, que no obstante es también totalmente ágape. Dios es amor, cariño y caridad, como le gustaba recordar a este santo contemporáneo. Es un amor todavía más intenso que el entrevisto por griegos y hebreos. El eros de Dios para con el hombre, como hemos dicho, es a la vez ágape. No solo porque se da de un modo totalmente gratuito, sin ningún mérito anterior por nuestra parte, sino también porque es amor que perdona. O sea, el amor es posible porque Dios es amor y el perdón es posible porque Dios perdona. Un amor tan grande que pone a Dios contra sí mismo, un amor contra su justicia. El cristiano ve perfilarse ya en esto, veladamente, el misterio de la cruz. Dios ama tanto al hombre que, haciéndose hombre él mismo, la acompaña incluso en la muerte y de este modo reconcilia la justicia y el amor. Amor que para perdonar se deja clavar en la cruz. Es un amor nuevo y distinto. Esto es caridad cristiana, Un amor que se hace carne, se deja crucificar, perdona incluso
se hace apariencia de pan por cada uno de nosotros. Es este el amor apasionado de Dios por el hombre y la mujer concretos, que exige por nuestra parte toda una revolución todavía pendiente. O sea, la audacia de Ratzinger, Benedicto XVI, es que mete el eros en Dios. Si habíamos dicho que el eros es el amor humano y Dios se hace hombre, el verbo se hizo carne, entonces ese eros también forma parte del modo de amar de Dios. Ese eros humano también estaba presente en el corazón de Jesús. Entonces, al mismo tiempo eso tiene su afirmación complementaria. Ese eros humano un tanto egoísta, un tanto posesivo, un tanto impuro que podemos tener nosotros, puede ser sublimado, puede ser elevado, puede ser purificado y convertirse en ese amor total, ese amor como donación que se identifica con el mismo ser de Dios, con la misma esencia de Dios. Amar con los demás. Pero Jesús se hace presente también en el prójimo y en el necesitado, nos recuerda también. Jesús se identifica con los pobres, los hambrientos y sedientos, los forasteros, los desnudos, enfermos y encarcelados. Cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Amor a Dios y amor al prójimo se funden entre sí. En el más humilde encontramos a Jesús mismo y en Jesús encontramos a Dios. Jesús es el rostro visible del Padre. Además, no son amores contrarios, sino complementarios. Lo que se subraya es la inseparable relación entre amor de Dios y amor al prójimo. Ambos están estrechamente entrelazados. Que la afirmación de amar a Dios es en realidad una mentira si el hombre se cierra al prójimo, incluso si lo odia. El versículo de Juan se ha dado de interpretar más bien en el sentido de que al amor del prójimo es un camino para encontrar también a Dios, y que cerrar los ojos ante el prójimo se convierte también en hacernos ciegos ante Dios. El amor cristiano es solidario, nunca solitario. Amor en compañía de los demás. O sea, la persona humana no es una isla desierta, un islote perdido en medio del océano, sino que la persona humana es una península unida al gran continente humano. Y digamos que en esa interacción con los demás es donde Dios se manifiesta plenamente y donde nosotros podemos crecer en amor de Dios. Dicho de un modo un poco telegráfico o tuitero, como se diría ahora, ¿no? El amor de Dios no puede crecer en soledad. El amor de Dios solo crece con los demás. El amor es solidario, nunca solitario. Acude al fin a los maestros del amor, los más enamorados. Los santos, pensemos por ejemplo en Santa Teresa de Calcuta, han adquirido su capacidad de amar al prójimo de manera siempre renovada gracias a su encuentro con el Señor Eucarístico y viceversa. Este encuentro ha adquirido realismo y profundidad precisamente en su servicio a los demás. Amor a Dios y amor al prójimo son inseparables, son un único mandamiento. Pero ambos viven del amor que viene de Dios, que nos ha amado primero. Así pues, no se trata de un mandamiento externo que nos impone lo imposible, sino de una experiencia de amor nacida desde dentro, desde el corazón. Un amor que, por su propia naturaleza, ha de ser ulteriormente comunicado a otros. El amor crece a través del amor. Es ese amor que decíamos que es frontal, como diría el Papa Francisco, que nos primerea, que nos precede. Ese amor prestado que hace que nuestro pobre eros humano se convierta en ágape y en santidad como amor total. Bien, aquí tengo un apartado titulado Huir de la política
Entonces, la respuesta es no. Y esto lo articula Benedicto XVI en torno a dos conocidas frases de Jesús, de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y entonces lo que viene a decir que los cristianos, que son también ciudadanos, que no solo votan y pagan, sino que también tienen el derecho de dedicarse al noble arte de la política, en la medida de sus posibilidades y de la vocación que tenga cada uno. Pero esto me lo salto y voy concluyendo. Algo más que justicia. A su vez, nos recordaba también el Papa Ratzinger que la justicia, sin más, que nos otorgan los políticos es demasiado poco para ser humano, se merece más. Benedicto XVI introduce la caridad y no solo la justicia en la doctrina social de la Iglesia. Así el amor caritas será siempre necesario, incluso en la sociedad más justa. No hay orden estatal, por justo que sea, que haga superfluo el servicio del amor. Quien intenta desentenderse del amor, se dispone a desentenderse del hombre en cuanto hombre. Siempre habrá sufrimiento que necesite consuelo y ayuda. Siempre habrá soledad. El hombre no puede vivir solo de justicia, no solo de pan vive el hombre. La caridad llega allí donde la justicia no es capaz de llegar. Es decir, la justicia es demasiado poco. Y la propuesta que hacía Benedicto XVI es una doctrina social de la Iglesia que no solo hable de justicia, sino que hable también de amor, de caridad. Porque en esto de la justicia pasa como entre la verdad y el amor, que Benedicto XVI los entiende los dos como inseparables. Y pone un ejemplo: el amor sin verdad, pues a veces cae en la arbitrariedad, en el sentimentalismo, en el emocionalismo, como a veces podemos ver. Pero su contrario también es cierto. La verdad sin amor es a veces demasiado dura, demasiado cruel. O sea, a lo mejor nosotros podemos experimentar esto personalmente, cuando nos dicen algo que es verdad, que es justo, pero nos lo dicen sin caridad, sin cariño. Entonces decimos, bueno, es verdad, pero tal vez me lo podían haber dicho de otra manera. Por eso, en la doctrina social de la Iglesia no solo es necesaria la justicia, sino también la caridad. El secreto del amor, vamos concluyendo. Volvemos así a lo esencial de la gran obra de caridad que ha realizado la Iglesia a lo largo de los siglos, como puede ser esta cofradía, ¿no? Y que no podemos olvidar como un hecho perdido en el pasado, propone Benedicto XVI. En esta situación, el contacto vivo con Cristo es la ayuda decisiva para continuar en el camino recto. Ni caer en una soberbia que desprecia al hombre y en realidad nada construye, sino que más bien destruye, ni ceder a la resignación, la cual impediría dejarse guiar por el amor, así servir al hombre. La oración se convierte en estos momentos en una exigencia muy concreta, como medio de recibir constantemente fuerza de Cristo. Quien reza no desperdicia su tiempo, aunque todo haga pensar en una situación de emergencia y parezca impulsar solo a la acción. Es decir, la acción, la caridad es posible cuando está movida por esa oración, por ese contacto directo con Dios, con esa relación íntima y personal con el mismo Dios. La piedad no escatima la lucha contra la pobreza o la miseria del prójimo. La beata hoy santa Teresa de Calcuta es un ejemplo evidente de que el tiempo dedicado a Dios en la oración no solo deja de ser un obstáculo para la eficacia y la dedicación al amor al prójimo, sino que es en realidad una fuente inagotable para ello. Es llamativo que las monjas de la Madre Teresa dediquen
todos los días 1 hora entera a la oración delante de Jesús Eucaristía. Ha llegado el momento de reafirmar la importancia de la oración ante el activismo y el secularismo de muchos cristianos comprometidos en el servicio caritativo. Los fuertes en el servicio son los fuertes en la oración. Aquí yo creo que esto se puede ilustrar con una anécdota de la Madre Teresa de Calcuta, que es así un poco ambigua, como irán viendo, ¿no? En un capítulo que tuvieron las misioneras de la caridad en Nairobi, pues las pobres hermanas estaban un poco desbordadas y no llegaban. Y entonces la Madre Teresa, con astucia, por lo que se verá después, dijo, como haciéndose la tonta, ¿no? Dijo, lo que podemos hacer entonces es suprimir la media hora de oración ante el Santísimo por las mañanas y así tendremos más tiempo. Y entonces consiguió el efecto que buscaba. Consiguió un auténtico motín de monjas, que lo que exigieron, y fue el resultado de ese capítulo, es que tuvieran media hora de adoración por la mañana y media hora de adoración por la tarde. ¿Cuál fue el resultado? Pues que tuvieron más vocaciones y entonces pudieron llegar a más. Entonces estas son las matemáticas de Dios. Esta es la lógica o la aritmética. A mayor unión con Dios, mayor capacidad de acción, mayor capacidad de obrar la caridad y de ayudar a los más necesitados. Y con esto llegamos a la conclusión. Concluimos con el personaje de hoy. Tercer patrón de la ciudad de Roma, después de los santos Pedro y Pablo, Lorenzo nació en España, en Osca, en la primera mitad del siglo III. Fue diácono de la Iglesia de Roma en una época en la que los cristianos eran perseguidos. Administró bienes y ofrendas para atender las necesidades de los pobres, los huérfanos y las viudas. En el año 258, el emperador Valeriano promulgó un edicto. Todos los obispos, presbíteros y diáconos debían ser condenados a muerte. El pontífice Sixto II fue asesinado el 6 de agosto. Inicialmente Lorenzo se libró de la muerte, pues debía obtener información sobre los bienes de la Iglesia. Pero Lorenzo, después de repartir entre los pobres las pocas posesiones que entonces tenía la Iglesia, presentó a las autoridades romanas una multitud muy numerosa de pobres, lisiados y ciegos, y les dice: estos son los tesoros de la Iglesia. Yo creo que hay un poco de socarronería aragonesa en todo esto, El martirio y la Eucaristía han estado siempre presentes, unidos, tal como se expresa en Roma al poner las tumbas de los mártires al pie del altar. La liturgia, el amor a la Iglesia y la atención a los pobres están íntimamente unidos. Uno alimenta al otro. Que San Lorenzo nos recuerde esta inolvidable lección. Muchas gracias. Dos palabras. Una, perdón, no hemos agradecido en nombre de la cofradía a don Lorenzo el esfuerzo de ponernos en contacto para que don Pablo nos deleite con estas palabras escasas, me han parecido, pero en fin, gracias a todos en nombre de la parroquia y en nombre de la cofradía. Esperemos ser la primera de las que van a venir, por supuesto. Espero que hayan estado a gusto. Gracias, don Pablo, por estos momentos. Gracias. Gracias a los medios de comunicación, estimado Luis, el esfuerzo que han hecho por... Es que hay dos temas. Uno, 120 personas es la capacidad
Independientemente de los 120, hay conventos, hay asociaciones, no se han podido desplazar dado su... Entonces hemos pedido a Luis que retransmitiese para hacer llegar las palabras de don Pablo, que tenga una difusión lo más amplia posible en el tema de la caridad de San Lorenzo y en el amor que usted también ha glosado. Eso es. Gracias a todos y comunicaremos la siguiente. Muchas gracias. En Claveria Servicios, tu satisfacción es nuestra prioridad. Con un equipo experimentado y una amplia gama de maquinaria, estamos listos para servirte en cualquier momento y en cualquier lugar. Respaldados por años de experiencia en los sectores de la construcción, industria y agricultura, nuestro equipo está aquí para satisfacer tus necesidades. Contamos con una amplia gama de maquinaria, desde camiones grúa hasta contenedores de escombros,